Adán y Eva, el comienzo de la humanidad según la Biblia. Según el relato bíblico, antes de la existencia del ser humano, Dios creó los cielos y la tierra. Todo cuanto existe fue hecho por su voluntad y bajo un orden perfecto. La luz fue separada de la oscuridad, el firmamento dividió las aguas, la tierra produjo vegetación, y los astros fueron colocados para señalar los tiempos y las estaciones. Cada criatura, desde los animales del mar hasta las aves del cielo, fue creada con un propósito específico. Cuando la obra de la creación estaba casi completa, Dios decidió hacer una criatura distinta a todas las demás. No solo un ser vivo, sino alguien que pudiera razonar, comunicarse, amar y ejercer dominio responsable sobre la creación. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No fue un acto simbólico, sino una declaración clara de que el ser humano pertenece a la tierra, pero no es solo materia. Dios sopló aliento de vida en el hombre, y así nació Adán. Con ese aliento, el hombre recibió conciencia, voluntad y espíritu. Desde el primer momento, Adán fue creado para tener una relación directa con su Creador. No existía separación entre Dios y el hombre. No había miedo ni culpa. La comunicación era abierta y constante. Dios colocó a Adán en un lugar especial llamado el Jardín del Edén. Este jardín no era solo un espacio físico hermoso, sino un lugar de provisión y comunión. En él había todo lo necesario para vivir plenamente. Árboles frutales, ríos abundantes y un entorno donde la vida fluía sin esfuerzo ni dolor. Adán recibió la tarea de cuidarlo y administrarlo. El trabajo no era una carga, sino una responsabilidad digna. Dios también permitió que Adán diera nombre a todos los animales. Este acto no solo demostraba autoridad, sino también inteligencia y capacidad de discernimiento. Sin embargo, mientras Adán cumplía esta tarea, se hizo evidente que no había entre las criaturas alguien semejante a él. Ninguno compartía su naturaleza ni podía acompañarlo plenamente. Entonces Dios declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Para resolver esto, hizo caer a Adán en un sueño profundo. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer. Cuando Adán despertó y vio a Eva, reconoció inmediatamente que ella era parte de él. No fue creada como una criatura inferior, sino como una compañera adecuada, igual en dignidad y propósito. Adán y Eva vivían en perfecta armonía. Su relación no estaba marcada por la desconfianza ni el dominio. Tampoco conocían la vergüenza. Caminaban libremente en el jardín y mantenían comunión directa con Dios. Todo lo que necesitaban les era provisto. No existía la enfermedad, la muerte ni el sufrimiento. Dios les dio libertad para comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios fue claro al advertirles que no debían comer de ese árbol, porque el día que lo hicieran, morirían. Este mandato no era una limitación injusta, sino una oportunidad para que el ser humano eligiera confiar en Dios. La obediencia era una expresión de relación, no de imposición. Durante un tiempo, Adán y Eva vivieron respetando esta instrucción. Sin embargo, en el jardín también estaba la serpiente, descrita como astuta. La serpiente se acercó a Eva y comenzó a cuestionar la palabra de Dios. No negó directamente la existencia de Dios, sino que sembró dudas sobre sus intenciones. Insinuó que Dios les estaba ocultando algo y que el fruto prohibido les daría sabiduría. Eva escuchó atentamente. Observó el fruto y vio que era atractivo y deseable. En ese momento, la confianza en la palabra de Dios fue reemplazada por el deseo de decidir por sí misma. Eva tomó del fruto y comió. Luego ofreció a Adán, quien también comió. Ninguno fue engañado por ignorancia, ambos tomaron una decisión consciente. En el instante en que desobedecieron, algo cambió profundamente. Sus ojos se abrieron, pero no para alcanzar una condición superior, sino para reconocer su desnudez. Por primera vez experimentaron vergüenza y miedo. La inocencia se perdió. La comunión con Dios fue afectada. Cuando escucharon a Dios caminar por el jardín, Adán y Eva se escondieron. Dios llamó a Adán y le preguntó dónde estaba. No era una pregunta por desconocimiento, sino una invitación a reconocer su condición. Adán respondió que había tenido miedo. Al ser confrontado, culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Ninguno asumió plenamente su responsabilidad. Dios entonces pronunció las consecuencias de la desobediencia.
La serpiente sería humillada. La mujer experimentaría dolor en el parto. El hombre tendría que trabajar la tierra con esfuerzo. La relación entre el ser humano y la creación quedó marcada por la dificultad. Además, Dios declaró que el hombre volvería al polvo del cual fue formado. La muerte entró en la experiencia humana. A pesar de la gravedad del juicio, Dios mostró misericordia. Anunció que de la descendencia de la mujer surgiría alguien que vencería al mal. Esta promesa se convirtió en la primera esperanza de redención. También Dios proveyó vestiduras para Adán y Eva, cubriendo su vergüenza, lo que simboliza su cuidado incluso después del pecado. Finalmente, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. No fue un acto de abandono, sino una medida para evitar que el ser humano viviera eternamente en un estado de separación. Querubines fueron colocados para custodiar el camino al árbol de la vida. El Edén quedó atrás, y comenzó una nueva etapa para la humanidad. Fuera del jardín, Adán y Eva enfrentaron una realidad distinta. El trabajo se volvió arduo, el dolor se hizo presente y la muerte se convirtió en una certeza. Sin embargo, Dios no dejó de relacionarse con ellos. La historia humana continuó marcada por la búsqueda de restauración. Enseñanza final. La historia de Adán y Eva enseña que el ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios y bajo su guía. La desobediencia no fue solo una ruptura de una norma, sino una decisión de confiar más en el propio criterio que en la palabra de Dios. Esa elección trajo consecuencias que afectaron a toda la humanidad. Sin embargo, el relato también revela que Dios no abandona al ser humano después del error. Desde el inicio, ofreció una promesa de redención. La caída no fue el final de la historia. La misericordia de Dios se manifestó incluso en el juicio. La enseñanza principal es clara: la libertad implica responsabilidad, la desobediencia trae consecuencias reales, pero la gracia de Dios abre siempre un camino de restauración. Cada persona enfrenta decisiones similares a las de Adán y Eva. La Biblia nos recuerda que confiar en Dios conduce a la vida, y apartarse del conduce a la pérdida, pero nunca sin esperanza.